Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis alforja ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentar. Como ustedes el domingo pasado tuvieron la fiesta de San Pedro y San Pablo, quiero aprovechar este domingo, hacer como una especie de paréntesis para hablar de un acontecimiento que me parece a mí demasiado importante para nuestra Iglesia, y es que el Papa Francisco ha publicado su primera carta encíclica titulada La luz de la fe, Lumen Fidei. Entonces quiero hacerles como una corta explicación para que ustedes se interesen por leer y por entender esta primera carta del Papa. Cuando el Papa Benedicto XVI fue elegido Papa, comenzó un pontificado en el que nos dio documentos sumamente sabios y profundos. Y uno de los propósitos del Papa Benedicto fue explicar al pueblo de Dios las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y curiosamente, el Papa Benedicto comenzó por la última: caridad, después esperanza y por último fe. ¿Por qué razón? Porque, como dice el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios, de esas tres virtudes, fe, esperanza y caridad, la más importante es la caridad. Él dice: la fe y la esperanza se acaban. De hecho, cuando ya nosotros veamos a Dios, pues no habrá más razón para la fe, ni para la esperanza. En cambio, el amor no termina jamás. Y esa primera encíclica del Papa se llamaba así: Deus Caritas Est, Dios es amor. Y en ella nos dio una lección admirable de lo que es la virtud teologal de la caridad, del amor. Después escribió su segunda carta encíclica, que tituló Spes Salvi. Hemos sido salvados por la esperanza. Y esa carta encíclica pues tuvo como objeto la virtud de la esperanza.
comenzó el Papa a escribir su tercera carta sobre la fe. Ya había declarado este como el año de la fe, con una carta que tituló Porta Fidei, la puerta de la fe. Y comenzó a escribir su tercera encíclica para completar esa trilogía: caridad, esperanza y fe. Pero esa carta no la terminó, porque como ya sabemos, el Papa se sintió cansado, se sintió enfermo, pensó que el mayor bien que podía hacerle a la Iglesia era renunciar, y renunció, como ya todos lo sabemos, y fue elegido Papa el cardenal Bergoglio, que tomó este nombre de Francisco. Entonces, el Papa Francisco todos los días nos sorprende con lo que piensa, con lo que dice, con lo que hace. Y ahora nos da esta sorpresa, que constituye también un hecho único en la Iglesia, y es que su primera carta encíclica es una carta redactada por dos papas, por el Papa Benedicto y por el Papa Francisco. Eso pues nunca se había dado en la historia de la Iglesia. O sea que el Papa Francisco retomó lo que el Papa Benedicto llevaba, lo completó con su reflexión y hizo pública esa carta encíclica acerca de la fe. Es muy novedoso ese gesto del Papa, porque nos da a entender varias cosas, entre ellas que lo que el Papa enseña no es propiamente lo que él cree o lo que él piensa, sino que es la fe de la Iglesia. Y por eso, como él mismo dijo, esta es una carta escrita a cuatro manos. Yo me imagino que hace referencia a las dos manos de Benedicto XVI y a las dos manos del Papa Francisco. Y es un gesto realmente hermoso, que esa carta nos transmita lo que estos dos pontífices han querido entregar al pueblo de Dios. Entre ustedes, los que quieran leer esa carta, ya lo pueden hacer. Basta que entren a una página web, por ejemplo la del Vaticano, o algún portal de internet, en donde ya está la carta encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe. Yo a ratos pienso, no sé si seré mal pensado, que las encíclicas de los papas son muy poco leídas. Casi que ni siquiera los sacerdotes y los obispos las leen mucho. Y los fieles, por supuesto, en general, poco se interesan por leer las encíclicas de los papas. O sea, para no ser muy mal pensado, yo quiero pensar que ustedes ya leyeron muy bien la carta de Deus Caritas Est, que ya leyeron la carta Spes Salvi, Salvados en la Esperanza, y que ahora van a leer con todo el gusto y el afecto la carta encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe. Y se la recomiendo porque el mundo está perdiendo a pasos agigantados la fe. Fíjense que el panorama de Europa es un panorama desolador. Estos países que nos dieron a nosotros la fe, como España, como Francia, como Italia, todos esos países europeos, tienen hoy los más bajos índices de participación en la fe. Y la fe hoy florece en el África, florece en Asia, florece en los países latinoamericanos, pero no podemos
podemos cantar victoria, porque al paso que vamos, también entre nosotros, la fe se va como acabando. Y se va acabando por obra y gracia del materialismo reinante, de la sociedad de consumo, de este deseo de una vida fácil, cómoda, en la que prescindimos de Dios y terminamos pues creyendo otras cosas, pero despreocupándonos de lo que es fundamental en la fe. Cuando ustedes tomen esta carta encíclica sobre la fe, se van a encontrar que los dos papas dividen la encíclica en 4 capítulos. El primer capítulo tiene como título Fe y Verdad. Un tema bien importante. Porque muchos podríamos llegar a pensar que la fe no tiene nada que ver con la verdad ni con la ciencia. Y que por tanto el que cree es como el que vive en la oscuridad. No, nosotros tenemos que saber dar razón de nuestra fe. Y para poder dar razón de la fe, tenemos que entenderla, tenemos que comprenderla y también tenemos que saber que la fe nos ilumina, es una luz que ilumina nuestro camino. Y de ahí el nombre de esa encíclica, Lumen Fidei, la luz de la fe. Entonces, en ese primer capítulo, que lleva el título Hemos creído en el amor, la encíclica desarrolla este tema hermoso de la fe y de la verdad. El segundo capítulo se titula Si no creéis, no comprenderéis. Oigan bien, si no creéis, no comprenderéis. Parecería que lo que la mayor parte de la gente piensa es lo contrario, que uno cree porque no comprende. Y que entonces lo mejor es decir, yo creo aunque no entiendo nada. No. Fíjense el título, si no creéis, no comprenderéis. O sea que uno tiene que comprender lo que cree, tiene que entender en qué cree, tiene que saber por qué cree. El tercer capítulo, transmitir lo que habéis recibido. Es como el compromiso de que todo aquello que nosotros creemos tenemos que transmitirlo, como nos dice Pablo en una de sus cartas. Y el cuarto capítulo, Dios prepara una ciudad para su pueblo, que es ya la construcción del mundo, de la sociedad, de este mundo en que nosotros vivimos. En esa primera parte de la encíclica hay una serie de reflexiones y yo sé que yo les voy a proponer algunas muy brevemente, ¿no? Porque pues yo no voy a explicar toda esta encíclica. Primero porque no tendría tiempo y segundo porque ustedes se me aburrirían ahí oyéndolo. Pero fíjense ustedes que en ese primer capítulo de la encíclica el Papa nos habla en primer lugar de Abraham, nuestro padre en la fe. Todos los pueblos de la tierra que creen en un solo Dios descienden de Abraham en la fe. Los católicos, los protestantes, los ortodoxos, los orientales, los musulmanes, todos tenemos en Abraham nuestro padre en la fe. Porque fue el primero que creyó en un solo Dios. Antes de Abraham, pues la gente creía en sus dioses. Unos creían en el sol como Dios. Después, cuando ya avanzaron más en la cultura helénica, en la cultura romana, tenían multitud de reyes, de dioses. El Dios de la guerra, el Dios de la paz, el Dios del amor, el Dios de la tierra. Abraham es el primero que cree en un solo Dios.
Abraham no vio a Dios, pero lo oyó, lo escuchó, como podemos oírlo todos nosotros. Ninguno de nosotros ve a Dios, pero cada uno de nosotros puede oír la voz de Dios en la conciencia. Ese Dios que nos habla en lo más íntimo de nuestro ser, cuando nos advierte sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, sobre lo que es el designio salvador de Dios. Y por tanto, la fe de Abraham fue una fe personal, una fe de él. Nadie más a su alrededor creía. Y Dios habló a Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu tierra, de la tierra de tu parentela, y vete a una tierra nueva que te voy a mostrar. Porque yo pienso hacerte padre de un gran pueblo, y voy a bendecir a los que te bendigan, y voy a maldecir a los que te maldigan, y en ti serán grandes todos los pueblos de la tierra. Por eso, ustedes habrán observado que en el Antiguo Testamento se habla desde un Dios personal, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque esos fueron los descendientes de Abraham. Pero luego va a llegar un momento en que con Moisés Dios se revela como el Dios del pueblo, y entonces hace una alianza con ese pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y entonces ya comenzamos a hablar de un Dios y de un pueblo que cree en él, y ese pueblo se convierte como en figura de lo que va a ser después de Cristo el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Así como, tomando ese hilo conductor, la encíclica va desarrollando ese tema de la fe de una manera muy didáctica, muy fácil. Y por eso, quien lee la encíclica va entendiendo y va comprendiendo muchas cosas que a lo mejor hemos oído, pero en las cuales de pronto no hemos reflexionado. Entonces yo quiero dejarles como esa inquietud: consigan la encíclica, léanla, reflexionenla. Si hiciéramos una encuesta en este grupo selecto, porque ustedes son un grupo selecto, la demás gente no viene ni a misa. Entonces, si hiciéramos una encuesta entre ustedes, yo sé que muchísimos van a las librerías, compran libros, miran, están suscritos a revistas, a periódicos, y al mirar sus bibliotecas, a lo mejor no tienen ninguna encíclica del Papa. A duras penas, la Biblia, y a veces como libro de lujo, un libro bonito, para ponerlo en la sala, pero no como un libro de estudio, para leerlo y reflexionarlo. Entonces, acéptenme ese consejo que se los doy con todo cariño, no como regaño, sino con todo el afecto del alma, para que esta primera carta del Papa Francisco la leamos, la entendamos y nos aficionemos a comprender nuestra fe, porque estamos en el año de la fe. Y el año de la fe no es para hacer propiamente procesiones ni hacer cosas raras, sino para eso, para entender y comprender la fe que nosotros tenemos. Yo alguna vez les dije a ustedes algo que parece como muy agresivo. Dije, hay gente que dice que hoy la gente no cree. Y yo pienso lo contrario, que hoy la gente cree mucho, pero cree muchas bobadas. Póngame ese trompo en la uña. Creen demasiadas cosas. Y entonces, en lugar de creer lo que es esencial en la fe, entonces creen en brujos, en adivinos,
tienen suerte, creen en un Dios que le hace todos los milagros que le pidan, un Dios que no es el Dios de la revelación, sino un Dios que nosotros nos vamos fabricando a nuestra imagen y semejanza. Bueno, les dejo esas ideas, nos ponemos de pie y hacemos nuestra